Bueno, siempre es bueno recibir a nuestros invitados aquí. Nosotros por allí le decimos cada vez que vienen, las charlas de teléfono Zoom tienen su cuestión y las de aquí, las de estar en el piso, en el vivo, bueno, se puede hablar de otra manera. Está para charlar ya con nosotros la diputada Lucila de Ponti. Bienvenida. ¿Cómo te Bueno, va? bien, muchas gracias por invitarme. En estas charlas la idea es, bueno, repasar algunos proyectos, cosas que venís trabajando en lo legislativo y por supuesto hablar de lo político. Sí, De lo claro. político electoral, lo que nos gusta, la rosca también, porque hay que decirlo como es. Lucila, acabas de presentar algo muy interesante que, bueno, también hay otras cuestiones que voy a ir consultándote en base a esto, a este disparador, que es el primer monitoreo social de acceso a los derechos sexuales. Algo contamos aquí, pero me gustaría que me detalles un poco más de qué se trata. Bueno, es un estudio que hicieron algunas organizaciones de la ciudad de Santa Fe. Ujú. Bueno, es un monitoreo, digamos, que requirió la realización de ciertos relevamientos, tanto a usuarias del sistema de salud pública como a trabajadores de los efectores. Esto se hizo en el centro norte de la provincia, en 11 departamentos, para, de alguna manera, relevar el impacto de las políticas sanitarias que tienen que ver con garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, fundamentalmente, por un lado, lo que son, digamos, procesos de anticoncepción, también lo que tiene que ver con la implementación de la ILE y la IBE, digamos, y bueno, después lo que tiene que ver con procesos de hormonización para personas travestis trans. Ujú. Y bueno, hay resultados muy disímiles, interesantes, pero lo más interesante es que se produce una información que hoy el Estado, digamos, no está produciendo o no está haciendo pública, y tanto en este aspecto como en otros siempre es importante poder tener un indicador de cómo están impactando en la sociedad las políticas públicas. Ujú. Había números que presentaron ese día bastante impactantes, ¿no? Sí, había muchas asimetrías, Ujú, digamos, respecto de cuáles eran los lugares que se fueron encuestando, que se fueron relevando, y ujú, también respecto de las distintas prácticas. Por ahí en lo que tiene que ver con anticoncepción, sí había, digamos, una garantía de acceso tanto a la anticoncepción como a la información. Si bien en todos los aspectos podemos decir que hace falta profundizar en las campañas de difusión e información respecto de la existencia ujú. de estas políticas sanitarias, pero bueno, anticoncepción era un poco lo que estaba más saldado, y después ya cuando íbamos a lo que tiene que ver con anticoncepción quirúrgica, que es lo que es ligadura de trompas o vasectomía, Ujú. IVE o ILE o los procesos de hormonización, ahí había muchas asimetrías, digamos, respecto de los distintos territorios, y había territorios donde era casi, digamos, muy difícil acceder a la práctica. Ujú. Luego de aprobada finalmente bueno, el tema del aborto legal, eh, se han denunciado en distintos lugares en la provincia. Por allí acá en Rosario es otro mundo, podríamos decir, en esta cuestión, pero en distintos lugares de la provincia que en algunos casos no se cumple. ¿Lo tienen a este registro? Bueno, este monitoreo en parte también dio cuenta de eso. Ujú, Yo diría que fundamentalmente lo que hay muchas veces es una falta de información respecto de la posibilidad de acceder a la práctica, ¿no? ujú, Entonces hay muchas mujeres o personas gestantes que no tienen noción, no tienen información y conocimiento de que pueden acceder a esta práctica. Y después siempre existen, digamos, como algunas estrategias disuasorias en algunos lugares más que en otros ujú. respecto de, bueno, ir por otro camino y no realizar la práctica de la interrupción, ya sea legal o voluntaria del embarazo. Y bueno, esto sucede, digamos, en todo el país. Como vos decís, Rosario es una situación distinta, ya lo era desde antes. Es una ciudad donde hay una política pública sanitaria destinada a garantizar el acceso a la Ujú. interrupción legal y voluntaria del embarazo, ya desde antes de que se apruebe la ley, ¿no? Ha sido ejemplo en el Sí, país. sí. Pero en el resto de la provincia hay otras dificultades. Y Ujú. tiene que ver también mucho con lo cultural, ¿no? No es a veces solamente la posibilidad del Ministerio de Salud de decir, bueno, están las herramientas, esto se garantiza y demás, sino también de, bueno, dónde es la sociedad en la cual eso se implementa y quiénes son los efectores, las personas, digamos, que están encargadas de llevarlo adelante. Totalmente, y en esto hay que decirlo claro, hay lugares donde son más conservadores que en otros, ¿no? Sí, A ver, no vamos a nombrar, pero hay lugares todavía que existe la cuestión conservadora, decir, no, esto no, pero hasta los mismos que deberían ejecutarlo, ¿no? sí, los profesionales de la Ujú, salud, digamos, son un actor clave en ujú, esto. Y como vos decís,
digamos, los profesionales forman parte de sociedades que son distintas, que tienen muchas veces trayectorias históricas y culturales distintas, que no tiene que ver con juzgar desde nuestro lugar si esto está bien o mal, sino hacer un diagnóstico respecto, bueno, de en este contexto cómo se puede lograr que efectivamente la práctica esté garantizada. Y si un profesional, y esto la ley misma, digamos, lo establece, no se siente, digamos, en voluntad o en condiciones de realizar esta práctica, bueno, tiene que haber otro profesional que lo garantice, pero la práctica tiene que estar garantizada en un efector público. Seguro, porque quedó esa cuestión en esa ley, ¿no? En decir, bueno, se tiene que haber una lista, un registro, que no quedó del todo, la ley no lo tiene, entiendo yo. No tiene esta cuestión de que del armado, tendría que ser un plus, ¿no? Que se arme un registro de personal de la salud que lo practique. Claro, eso tiene que ver con la ejecución, digamos, más vinculada a la política del Ministerio de Salud. La ley lo que establece es la posibilidad de que aquel profesional que no quiera, digamos, por una cuestión ya sea de conciencia o de creencias o por lo que sea, digamos, no quiera realizar la práctica, bueno, no está obligado a hacerlo, pero quien sí está obligado es el efector público, es decir, la institución. Entonces, si en ese lugar, en una determinada ciudad, todas las personas son objetores de conciencia, bueno, tendrán que buscar profesionales de otros lugares que puedan garantizarlo. Bien, te dije que te iba a ir llevando por distintos temas. Preparando la entrevista, bueno, surge de que prácticamente a esta misma altura del año pasado se crea la Comisión de Género. ¿Cuál es el balance en un año? No, realmente muy positivo. Primero porque fue una decisión de la Cámara de Diputados que le permitió a la legislatura de Santa Fe tener un espacio específico para poder abordar la agenda que tiene que ver con las problemáticas de género y darle a las leyes, digamos, ya sea las que están construidas como una política específica para alcanzar la igualdad de género, como otras leyes que necesitan, digamos, también tener una perspectiva de género en su redacción, tener un espacio específico, digamos, en el cual se puedan discutir estas cosas. Y digo la legislatura también porque la Cámara de Senadores tampoco tenía un espacio, ni lo tiene, digamos, y difícilmente lo tenga en la medida en que sigan siendo una mayoría tan abrumadora de varones, no tenía, digamos, no hay un espacio ahí donde discutir estas cosas. Así que nosotros entendemos que inauguramos el reconocimiento institucional de una agenda de debates que la sociedad le ha dado importancia y que la legislatura tenía una deuda con respecto a eso. Y realmente el balance ha sido muy positivo en este año, por un lado, bueno, con todos los temas que hemos tratado y los proyectos a los cuales les hemos dado dictamen, pero también porque tomamos el compromiso de llevar adelante una tarea de vinculación con la sociedad, sobre todo con las mujeres y disidencias, pero con la sociedad en general, y hemos recorrido el territorio, estuvimos en Venado Tuerto, en Rafaela, en Reconquista, realizando reuniones con personas de la sociedad civil que estén también interesadas en estas cuestiones, con referentes de los gobiernos locales que puedan también manifestarnos, bueno, cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, sus propuestas también que nosotros podamos retomar y recuperar y presentar en la Cámara en términos de lo que son iniciativas legislativas. Así que la verdad que ha sido un balance muy positivo este primer año de la comisión. Buenísimo. Bueno, me queda para decir lo que marcabas, lo del Senado, ¿no? Que debería tenerla de todas formas, siendo más allá de tener mayoría de varones. Sí, lo que para articular, digo. Sí, claro, lo que sucede, bueno, es que muchas veces a los varones no les preocupan las mismas agendas que a las mujeres. A muchos sí, digamos, no es una cuestión de generalizar, pero sí hay que entender, digamos, que uno también ejerce la política, la práctica política desde la individualidad y la construcción subjetiva de cada uno. Y bueno, hay una preocupación menor por los temas de género. Seguro. Dijimos que íbamos a ir tocando varios temas. Lucila, hay proyectos, siempre lo charlo con todos los legisladores, con los diputados. Muchas veces se dice, bueno, vamos a contar todos los proyectos, tenemos tantos proyectos y demás. Y también está la calidad del proyecto y la calidad del trabajo y demás. No vamos a juzgar en este momento si uno es bueno, otro es malo, pero sí digo, hay proyectos transformadores o hay proyectos que le cambian la realidad a la gente. Y vos con otros legisladores están trabajando en un proyecto para dotar de agua potable a barrios populares. Algo que en el momento donde vivo, bueno, aquí ahora vienen los días martes, tenemos las vecinales, y hubo varias vecinales que
nos contamos, vecinales de Rosario, nos dicen, todavía en las épocas que venimos no tenemos agua potable, tenemos que ir a 2 cuadras a buscar, bueno, algo terrible. Y estos son proyectos transformadores. Contame un poco más del tema. Sí, bueno, este es un tema que venimos trabajando mucho en conjunto con Damaris Pacciotti, que ella es diputada del bloque Ciudad Futura, y que además te agrego lo que vos decías, bueno, está la cantidad de los proyectos que uno presenta, la calidad, y también está la capacidad de lograr que esos proyectos se aprueben, que es igual de importante que lo otro, porque yo puedo presentar 100.000 proyectos muy lindos y que den cuenta de un montón de cosas, pero si se quedan solo en proyectos, no se convierten en leyes y no se convierten en políticas, bueno, no le van a transformar la vida a nadie. Claro. Entonces, también eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. En este caso, nosotros venimos retomando, digamos, un trabajo que un poco se enmarca en lo que tiene que ver con el proceso de urbanización de barrios populares, la ley RENAVAP, digamos que es un proceso de carácter nacional, pero que va teniendo, digamos, su llegada también a las distintas provincias y territorios. Y bueno, y venimos trabajando desde hace un tiempo con la situación del acceso al agua potable en Rosario para los barrios populares, porque son los que no tienen el acceso a este agua potable, que como vos decís, en pleno siglo XXI, muchos vecinos de nuestra propia ciudad, donde muchos de nosotros abrimos la canilla y nos podemos bañar, tomar agua, todo lo que queremos, tienen que ir con un bidón algunas veces por semana a buscar agua, a cargar agua en una cuba o en un tanque comunitario, y que obviamente este agua es insuficiente, digamos, para el consumo domiciliario que necesitan, y probablemente no sea agua con la calidad, digamos, que se requiere para el consumo. Y en otros lugares de la provincia sucede también que, bueno, más estructuralmente no hay agua, como es la zona del departamento 9 de Julio, y que esto tiene que ver también con otras obras de magnitud, como son los acueductos, que tienen que garantizar el acceso al agua en estos lugares. Pero concretamente lo que venimos trabajando es una situación específica respecto de la normativa que hoy rige sobre todo el servicio de aguas santafesinas y de las cooperativas que brindan agua potable en algunas localidades, que es una legislación de los años 90 que fue creada, digamos, para privatizar, digamos, en aquel momento la empresa pública y pasar del sistema de la Dirección de Provincial de Obras Sanitarias a la empresa privatizada, que después, bueno, volvió a ser de capital del Estado, pero que nosotros entendemos que hay que seguir profundizando, digamos, la transformación normativa para poder garantizar que efectivamente el agua potable sea, digamos, un servicio al que puedan acceder el conjunto, en este caso de nuestra ciudad, porque hoy un 20% no accede. Y ahí la empresa de aguas santafesinas tiene restricciones normativas que tienen que ver con cuáles son las áreas servidas y las áreas no servidas, que un poco responde, digamos, a la infraestructura de los distintos territorios, al reconocimiento de los distintos barrios, que tiene que ser modificada. Y nosotros presentamos este proyecto de agua, del programa de agua social santafesina, que intenta, digamos, empezar a resolver una parte, pero también estamos presentando, bueno, presentamos esta semana otro proyecto que le pide a la legislatura que cree una comisión bicameral para la redacción de una nueva normativa para, digamos, para lo que tiene que ver con el servicio de agua potable, que incluye, desde mi perspectiva también, la creación de una empresa del Estado, una empresa que sea Agua Santafesina Sociedad del Estado, porque entendemos que tiene que volver a ser una empresa pública. ¿Eliminando Aguas Santafesinas? Transformando Aguas Santafesinas, volviendo, digamos, a un esquema estatal, digamos, donde se permita, digamos, también hacer otro tipo de inversiones y donde se redefina un poco lo que tiene que ver con algunas cuestiones del funcionamiento general. Hay cosas que funcionan muy bien, nosotros no es que tenemos una empresa mala, digamos, en términos del servicio de agua, pero sí hay muchos desafíos por adelante, y uno de los principales es poder garantizar que en las ciudades donde presta servicio a aguas santafesinas, que Rosario es una de ellas, pueda recibir este servicio el conjunto de nuestros vecinos. Hay una cuestión de que ustedes le dan las herramientas a los ejecutivos, a los gobiernos, después hay una cuestión de concepción política de cada gobierno. Yo te voy a contar un caso que lo sabés porque sé que recorres la provincia. Aquellos que seguimos la política sabemos cómo recorre la provincia cada dirigente, pero de un caso que conozco, Reconquista. 70 y pico, 80% de la comunidad no tiene agua potable. Barrios que se han armado con gente trabajadora, clase media, no estamos hablando de barrios populares, gente de clase media no tiene agua potable. Se hizo el acueducto, pero todavía después hay que hacer las obras para que llegue la cañería hasta las casas, hasta las viviendas. Digo esto porque también hay otras realidades. Yo siempre digo aquí en estos micrófonos,
o en charlas con amigos de que hay otra provincia donde también los gobiernos deberían estar, y así es donde tenemos que exigirle a los ejecutivos que tengan esa política pública para llegar a esto, ¿no? Sí, y nuestra provincia tiene muchas regiones heterogéneas, diversas, con distintas situaciones, y tiene un norte, digamos, muy postergado históricamente respecto de las políticas públicas, sobre todo de ejecución de obras, y también de, digamos, de poner el foco ahí, porque lo que vos decías es un caso que nos puede servir de ejemplo para pensar, digamos, cómo Reconquista fue creciendo sin una planificación habitacional, sin una planificación de políticas públicas, fue creciendo por la migración, digamos, desde distintas localidades y zonas de la región que quizás iban abandonando actividades más vinculadas a la ruralidad y llegaban al centro urbano más cercano, que es Reconquista, que ofrecía muchas otras posibilidades de desarrollo, de trabajo, pero que necesita, digamos, ser sujeto también de una planificación para poder desarrollarse de una manera, digamos, más igualitaria, garantizando derechos para todos. Inclusive podemos pensar en el aspecto educativo, ¿no? Nosotros siempre hace muchas campañas venimos diciendo que tiene que haber una universidad nacional, un polo educativo en Reconquista, porque Reconquista es una ciudad de referencia para todo el norte de nuestra región y no tenemos ahí la posibilidad de garantizar que las personas que quieren hacer una educación superior o terciaria en el sector público puedan hacerla. O lo mismo que, por ejemplo, el sistema sanitario, que hay un gran hospital inaugurado en Reconquista, pero que si uno se pone a investigar, a escuchar y a conocer lo que nos dicen los propios vecinos, hay un déficit muy grande respecto de la prestación de servicios sanitarios en esa ciudad que es referencia de toda la región y que son cosas que hay que ir resolviendo. Seguro. Nombré Reconquista porque recuerdo lo del acueducto que se trabajó, que la gestión anterior del socialismo lo promocionó mucho y también por una cuestión de esto, que tenían el acueducto bien, pero faltaba lo otro. Pero la realidad, saliendo de Rosario, es similar en muchas localidades o en gran parte de la provincia, ¿no? Bueno, Lucila, esto de los barrios populares, bueno, ojalá que lo tomen, ojalá que se avance. Me quedó algo. Vos decías, hay que después militarlo para aprobarlo. ¿Cómo haces para que te aprueben? No, bueno, hay que... ¿Golpeas los despachos? Hay que construir consensos. Consensos. ¿No? Nosotros... hubo poco en este... Sí, no? Mira, en la Cámara de Diputados hemos dado media sanción sobre todo en los 2 primeros años, a una cantidad enorme de leyes que después, bueno, quedaron ahí trabadas en el Senado. Ahí también lo que hace falta es, de alguna manera, construir un diálogo más productivo, las posibilidades de mejores consensos entre las 2 cámaras, porque realmente ahora no recuerdo los números, pero nosotros teníamos centenares de proyectos aprobados que nunca fueron tratados en el Senado. Y en la Cámara de Diputados yo creo que bueno, la construcción de consenso se da a través del diálogo, se da, por supuesto, a través de la negociación bien entendida, digamos, en el sentido de poder garantizar apoyos a determinadas cuestiones, construir la conciencia de que hay cuestiones que son importantes y son fundamentales más allá del sector político al que nosotros respondamos. Mira, la semana pasada, el jueves pasado, aprobamos una ley, la aprobamos en diputados, pero vuelve al Senado porque tuvo modificaciones, que es una ley para crear un cupo de ejecución de obra pública del 10% de la obra pública provincial que esté destinado a su ejecución por parte de cooperativas de trabajo, que realmente es una política muy importante porque le va a permitir al universo de cooperativas de trabajo que hay en la provincia, que son muchas y le dan trabajo a mucha gente, poder acceder a contratos de trabajo que les van a permitir ir creciendo, incorporar seguramente nuevos trabajadores y ganar sustentabilidad económica, digamos, en sus trabajos. Y esto, bueno, es un proyecto que vino con media sanción del Senado, de un senador peronista, de Cornaglia, que se juntó con un proyecto de socialismo y otro del radicalismo en Cámara de Diputados, y que trabajamos junto con los referentes de las federaciones de cooperativas de la provincia para lograr aprobarlo. Y lo hicimos en 15 días, o sea, porque había una conciencia de la importancia de este tema, ¿no? De que hay que resolver el problema del trabajo en Argentina. Totalmente. Y esto es un aporte en ese sentido. Así que yo creo que cuando hay claridad y conciencia respecto a esas cosas, los consensos se pueden construir fácilmente. Seguro, y seguramente es un buen proyecto, por eso el Ejecutivo lo va a tomar y lo va a promulgar. Lucila, tengo otras consultas legislativas, pero el tiempo, viste cómo es, ¿no? Y quiero hablar de política en estos 10 minutos que nos quedan.
A ver, yo te decía en la previa, tuvieron un gran acto, el movimiento Evita, lo hemos visto aquí, lo hemos contado. Voy a tomar algo, una frase que se dijo en el acto, creo que la dijiste vos. Un liderazgo que sume nuevos sectores, no que los excluya. Un liderazgo que conecte con el futuro. ¿Eso es lo que necesita el peronismo? Yo creo que sí. Digamos, Ujú, si hay algo que me parece que le ha faltado a este peronismo en la gestión, es ujú, la capacidad de engrandecer, digamos, de agrandar, ujú, de fortalecer, de consolidar el frente político que nos llevó a ganar la provincia, que evidentemente no iba a ser suficiente con el peronismo solo, sino ujú. que está, digamos, de manifiesta la necesidad de establecer otros diálogos que nos permitan también incorporar otras agendas de trabajo, ¿no? Que pueden venir de la mano de otros sectores políticos, sociales, gremiales, digamos, que me parece que en esto hay que tener una gran generosidad y amplitud Ujú, para poder pensar cómo construimos esto que hablábamos, consensos, cómo construimos miradas comunes que nos permitan generar políticas transformadoras de la realidad, que es ujú. básicamente lo que se necesita en este tiempo. Y aparte, se necesita para poder decirle a la sociedad que la política y la gestión del Estado sigue siendo la herramienta universal para transformar la realidad y construir una realidad mejor, ¿no? Porque hoy también estamos en un contexto muy difícil para la política, con mucho enojo por parte de la sociedad, un enojo legítimo y razonable, Ujú. digamos, que tiene que ver con las cosas no resueltas, pero que para poder cambiar eso hay que hacer las cosas distintas, ¿no? Si seguimos siempre haciendo Seguro. lo mismo, vamos a estar en el mismo lugar. Y un poco eso era el mensaje que queríamos dar. De todas maneras, ustedes los peronistas, yo creo que, mira, ayer justamente lo contaba hace un rato hablando con un dirigente peronista, marcaba su desilusión. Yo los noto desilusionados con las cabezas de los gobiernos, tanto provincial como nacional. Los noto desilusionados, ¿es así? Un poco sí, porque evidentemente nosotros llegamos con un planteo, digamos, Ujú, con una propuesta, con un contrato electoral ujú, con la sociedad en 2019, que en muchos aspectos no se ha podido cumplir. Hubo muchos condicionantes exógenos, digamos, atravesamos una pandemia, una guerra, digamos, heredamos una crisis respecto del endeudamiento público, que es una situación gravísima que también hay que ujú. tenerlo en cuenta, pero creo que además hay una autocrítica que hacer, digamos, y me parece que hay que hacerla para poder intentar ser mejores, digamos, hacia lo que viene. Y hay muchas cosas que se hicieron muy bien. Si uno piensa en la provincia, hay un montón de cuestiones a destacar que tienen que ver con la obra pública, que tienen que ver con políticas como el boleto Boleto educativo, educativo. billetera Santa Fe Ujú, y algunas políticas más que me parecen muy destacables e importantes. La política de género, yo la destaco porque creo que se ha dado un paso en adelante, digamos, ujú. institucionalmente en términos de lo que había y lo que va a haber en el futuro de la provincia de Lo Santa Fe. productivo también, porque... Lo productivo, pero Ujú, mira, yo ujú, creo que Santa Fe evidentemente es una provincia que tiene indicadores productivos muy buenos, que la ujú, economía ha crecido, que se ha generado un poco de empleo formal, digamos, ujú, pero que también necesitamos mirar más allá de eso y ujú, necesitamos pensar cómo Santa Fe construye un modelo de desarrollo que cuide la vida de todos los santafesinos en todo el territorio, no ujú, solo de aquellos que están vinculados a los sectores económicos de punta y más dinámicos, que pueden ujú. ser, bueno, el sector agroproductivo, Ujú, vinculado a la economía del conocimiento, la metalmecánica vinculada también al desarrollo de maquinaria para el sector agroproductivo, que ujú, son sectores que están muy bien y está muy bien que sigan creciendo de esta manera y generando ingresos para la provincia. Pero tenemos que poder pensar en el resto, ¿no? ujú. En que hay muchísimos santafesinos que hoy están por fuera de esas oportunidades de crecimiento económico, de acceso al trabajo con derechos, de desarrollo personal, y creo que eso es un poco lo que le faltó a nuestros Ujú. gobiernos, la posibilidad de pensar en un proyecto de provincia, en un modelo de provincia con un desarrollo a futuro que convoque, que abra las puertas, que permita construir y fijar agendas políticas de discusión. Y bueno, y eso me parece que es un poco lo que no estuvo y creo que es un poco lo que tendría que haber estado de acuerdo a la esencia del peronismo, que el Ujú. peronismo, si algo tiene, es una potencia transformadora inmensa. Ahora, contame cómo hacen para reconstruir eso. La unidad en la diversidad para enfrentar el escenario electoral del próximo año. Mira, ¿Se puede? sí, creo que sí. Creo Ujú. que si Con nos... Perotti. Sí, por supuesto. Ujú, Creo que si nosotros tenemos en claro, por un lado, el diagnóstico y ujú, que la agenda de problemáticas sociales es lo que tiene que ordenar a la política, me ujú, parece que eso lo tenemos que tener absolutamente en claro. Y por otra parte, esto que decíamos, bueno, la necesidad de construir algo mejor para lo que viene y que yo esto estoy segura de que nosotros podemos haber tenido problemas y yo los estoy señalando ahora y ujú, los he señalado muchas veces, pero no tengo ninguna duda
de que Santa Fe va a estar mucho peor si el proyecto que nos gobierna es la ejecución de políticas como las que tuvimos durante el gobierno de Mauricio Macri, que para la provincia de Santa Fe representaron el cierre de empresas, la destrucción de puestos de trabajo. No fue un periodo económicamente bueno para nuestra provincia ni para nuestro país, ¿no? Y hoy lo que se está armando, esta reedición de la Unión Democrática, porque yo los chicaneo a mis amigos y compañeros de trabajo de los otros partidos que están avanzando hacia la construcción del frente de frentes, que está muy bien, pero lo que a ellos los une es ganarle al peronismo, digamos, es fundamentalmente ganarle al peronismo. Pero ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto económico para Santa Fe que hay detrás de eso? Si es reeditar las políticas productivas que tuvo Cambiemos durante el gobierno de Macri, bueno, los santafesinos vamos a estar mucho peor y no tengo ninguna duda de eso. Y ahí también está nuestra responsabilidad de poder construir una propuesta amplia, de abrir las puertas del frente de todo, de construir un nuevo frente para poder también dar en mejores condiciones esta disputa electoral. Avanza saludablemente lo de la alianza con Ciudad Futura, ¿no? Nosotros venimos conversando tanto con los chicos de Ciudad Futura como con otros sectores de la política del peronismo y no peronistas también, porque en ese sentido no hay, digamos, una limitación que a nosotros nos impida, digamos, tener estos diálogos. Queremos, como digo, reconstruir, digamos, un frente político o un espacio político que pueda abrir las puertas, digamos, de lo que hemos hecho hasta ahora, pero para poder hacer algo nuevo, digamos, para poder ser mejores en este marco, incorporar nuevas agendas, incorporar nuevos objetivos, nuevos sectores sociales con más protagonismo que los que han tenido hasta ahora, y ojalá podamos para el año próximo proponerle a los santafesinos una propuesta que les vuelva a dar esperanza y les vuelva a dar la posibilidad de pensar en un futuro mejor que el que tenemos, que la realidad que tenemos hoy. Sabés que me ha quedado muchísimo, pero bueno, como decíamos, son los tiempos de la radio y demás. Cierro con esto. Vino Eduardo Tonioli al programa, dijo: bueno, yo voy a estar allí ofreciéndome para gobernador. La semana pasada, hace un par de semanas atrás, no recuerdo ya bien porque viste que el tiempo es tirano en esto, vino Gerardo Rico, dijo lo mismo, dijo: estamos armando, estamos con expectativa, con todo lo de Ya Futura, seguramente Tonioli va a ser nuestro candidato. ¿Y Lucila de Ponti? Y yo voy a estar donde el proyecto me lo demande. En ese sentido siempre ha sido así. ¿Te gusta más Buenos Aires o Santa Fe? No, las dos tienen sus particularidades, sus cosas lindas, pero bueno, a mí me gusta estar en la provincia porque puedo estar cerca del territorio y con una cercanía mucho más grande de los temas que hay que construir. Y yo creo que la Argentina que necesitamos se construye desde los territorios, desde las periferias y desde las provincias. Entonces, me parece que también la apuesta es a fortalecer esas construcciones y esos liderazgos que vienen desde abajo, ¿no? Así que me parece que me voy a querer quedar acá. En cualquier lugar en el que me lo demande el proyecto colectivo. Entendiste la pregunta, sí, ¿no? Porque está el Congreso también. Va a ser un tema de las elecciones juntas, ¿no? Bueno, claro, ahí se restringen las posibilidades. Ahí se ve, sí. Los santafesinos venimos acostumbrados a las elecciones donde muchas veces quienes forman parte del proceso electoral provincial, una vez finalizado, después forman parte del proceso electoral nacional. Y bueno, me parece que de acuerdo a cómo se rumorea que va a venir el cronograma este año, no va a poder ser así. Así que bueno, va a haber que decidir un lugar y trabajar ahí. Gracias, Lucila, por tu tiempo y venir a compartir con nosotros este momento. No, muchas gracias a vos y muchas gracias por invitarme.